Bienvenido al canal, te saluda Sator, y de seguro estás aquí porque quieres saber toda la información respecto a la nueva actualización que trae el GTA V para PC. Y desde ya te digo de que esta actualización se ve muy bien, pero tiene ciertas características que tienes que tomar en cuenta para que puedas disfrutarlo este 4 de marzo. Así que vamos a ver las características del juego. Para tener en cuenta cuáles son las actualizaciones que está lanzando Rockstar para este nuevo GTA, y digo nuevo GTA porque yo hasta un momento que había estado revisando la información pensaba de que era una actualización, una especie de parche, digamos datos incorporados al juego para equipararlo con la nueva generación ya en las consolas. Sin embargo, resulta que va a ser otro paquete, o sea, básicamente es otro GTA, digamos que ya con el contenido que se había puesto en la nueva generación para PlayStation 5 incluso, las Xbox Series también. Entonces, supuestamente va a ser otro juego que hay que descargarlo como un paquete completo con otros requerimientos y con diferentes incorporaciones para que esté exactamente como se entregó para las consolas. Esto no solamente tiene que ver con vehículos, no solamente tiene que ver con misiones, actividades, sino que también tiene que ver con un procesamiento mejor de gráficos, incluso la inclusión de un mejor ray tracing. Entonces, básicamente todo esto está en la página web. Vamos a darle una repasada súper rápido nada más para tener en cuenta, pero sí les voy adelantando de que esto es un nuevo juego. No es una actualización al GTA que ya tienes instalado. Otra cosa que es importante que tengas en cuenta es que la actualización o el paquete que vas a descargar es gratis, pero esto es para los que ya han comprado o han canjeado o han obtenido el juego para PC. Es decir, si tú no tienes el juego instalado, no es que vayas a descargarlo de forma gratuita. Ahí te va a salir un nuevo link y obviamente tienes que descargar todo el paquete. Básicamente en un momento vas a tener dos GTA, digamos la nueva generación que va a ser para PC y el anterior que estás jugando. Ahora lo que te va a permitir hacer en este caso Rockstar es trasladar tu información, quiere decir de la versión que ya tienes instalada en tu computador, de esa versión vas a poder migrar esa información de ese servidor a la nueva generación. Si tienes tú ya una comunidad, tienes amigos con los que juegas la versión anterior, van a tener que pasarse todos a esa versión, van a tener que descargar la nueva versión que sale este 4 de marzo y van a poder jugar ahí o se mantienen en la anterior. Y esta diferencia se va a hacer más que todo por el rendimiento que tenga tu PC, porque de repente en tu grupo de amigos hay uno que su PC no tiene las características mínimas necesarias que también se ponen aquí en la página para que puedan jugar contigo. Entonces tienes que tomar en cuenta esto, ¿no? Básicamente tratar de animar o tratar de buscar que tu comunidad se traslade. Van a mantener los mismos carros, departamentos, lo mismo, todo se va a mantener, solamente va a ser una transferencia. Entonces, dicho esto, la actualización, como les dije, es gratuita, pero nuevamente esto es si es que tú ya tienes adquirido como tal el juego, y esa nueva versión la tendrás que bajar, ya sea pues no sé, si lo has bajado de Epic o de alguna otra tienda, pues te va a venir el paquete de actualización. Aquí básicamente te está diciendo que vas a tener lo mismo que tienen en este caso por ejemplo PS5 y Xbox Series. Entre estas cosas, como les dije, destaca más por ejemplo los trabajos especiales de House, que como ustedes saben House pues es digamos una versión moderna del encargado de los talleres, el que te da ciertas prestaciones para tus vehículos. Eso no lo teníamos en la PC. En la PC teníamos el taller y todo eso, pero no teníamos exactamente disponible estos trabajos de HAO. También ya vas a poder tener la suscripción GTA Plus, que el GTA Plus, acuérdense que eso solamente se tenía pues en las consolas. Ahora ya va a saltar aquí. Acá solamente teníamos las Shark Cards, que eran pues obviamente para comprar dinero virtual con cash real, ¿no? Pero ahora ya va a estar aquí la suscripción. Ahora también dice que las gráficas van a estar mejoradas. Obviamente esto va a requerir que tu computador pues tenga mejores prestaciones. Por eso cuando descargue la nueva versión de GTA tienes que tener en cuenta que tus amigos, tu grupo de amigos, si quieren jugar juntos van a tener que también saltar y descargar esta nueva generación. Entonces vas a tener que tomar en cuenta eso. Es básicamente como que tuvieras dos GTAs en tu PC. Obviamente después vas a eliminar el antiguo si es que te pasas al moderno o simplemente no instalas esta nueva versión. Acá salen algunas imágenes referenciales, está hablando las nuevas características para PC. Básicamente, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ya van a ver animales, y es que solamente en la versión de historia podías ver animales así, pues no, incluso podías controlar alguno de ellos cuando comías un fruto que se encontraba en el mapa, que seguro ustedes ya lo saben, pero ahora ya van a estar. Si bien eso no es un cambio tan fuerte, más va a despertar la curiosidad de poder ver los animales. También hay misiones en las que tú puedes tomarles fotos y hacer cacería. Entonces eso también le da una rejugabilidad en este último tramo del GTA V, porque como ustedes ya saben ya está viniendo el GTA 6. Entonces es un plus que se le va a dar también poder llevar un seguimiento de actividades. Eso era algo muy bueno porque cuando tú hacías misiones o actividades en el GTA Online propiamente,
pues tú solamente veías un check, ¿no? Que te decía qué misión habías hecho. Ahora ya te va a avisar en un menú de progreso qué porcentaje de las misiones o de las actividades ya has completado, como para darle rejugabilidad ya más así puntual. Tú sabes qué es lo que te falta hacer si quieres completar completamente el juego. Supuestamente, si es que no vas a trasladar tu progreso desde la antigua generación a la nueva generación en PC y quieres comenzar completamente de cero, te van a dar 4 millones. O sea, eso es, digamos, el incentivo para que te puedas meter en esta nueva generación. Ahora, ¿por qué está haciendo Rockstar esto? La verdad que no tengo idea. Porque el darte estos 4 millones, el incitarte a probar este GTA de nueva generación, teniendo ya en este último tramo para llegar al GTA 6, no estoy muy seguro si de repente lo que quieren evadir es este problema de la exclusividad que tienen con consolas. Acuérdense que hay una exclusividad que tienen que tener que va a ser primero para PlayStation. Entonces de repente ellos, como están entrampados con esta exclusividad que van a tener con Sony, quizás quieren mantener ingresos mejorando la nueva generación para PC hasta que nosotros los que jugamos en PC podamos saltar o nos pueda llegar a la PC la versión del GTA 6. Recuerden que hubo una diferencia como 2-3 años entre que se salieron en consolas y después se podía jugar en PC. Entonces me imagino que está buscándose eso también. Eso es lo que quieren evitar. Rockstar lo que quiere es mantener a los jugadores atentos en PC mientras muere o termina la exclusividad con Sony. Hay que tener mucho cuidado. Sí, Kernel, que tiene anti-cheat, que van a hacer ese trabajo en conjunto para proteger a los hacks. Acuérdense que de todas maneras el GTA Online siempre ha tenido hackers y siempre ha tenido gente que utiliza glitch y algunos beneficios. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso porque te van a banear completamente los códigos de identificación de tu computadora para que no puedas entrar. Y además hay que tener cuidado con el chat de voz. Entonces es importantísimo si vas a jugar GTA, a veces uno se emociona, ¿no? Hablar con su equipo y a veces pues la comunicación en confianza a veces puede ser detectado por la inteligencia artificial como agresiva y puedes tener penalizaciones. Entonces mejor jugarlo de repente en Discord o en otra plataforma, otro medio. Lo que sí me llama muchísimo la atención y que podemos ver acá, no están todos, pero sí te da la lista de vehículos exclusivos que tenían las consolas y que no llegaban aquí todavía al PC, dentro de los cuales el que yo estoy más esperando y ya tengo ahí guardado una cantidad es el Pegasi Ignus armado, que es mi coche favorito. El Ignus es mi coche favorito, pero este es armado, tiene una torreta frontal, creo que se alcanza a ver acá más o menos en la foto. No es 360, es fija, pero de todas maneras, pues si es un aditamento que le puedes dar a un vehículo así, pues para mí está súper bien, a pesar de que ya no tiene más blindaje, a pesar que no tiene, bueno, quizás un poquito más de velocidad sí, pero digamos que más que eso no tiene. Sin embargo, pues combinado con las actualizaciones de pintura, de diseño, pues yo creo que le da un cierto plus, al menos al vehículo que más me gusta. Como les dije, las mejoras que se pueden hacer en potencia con House solamente son para esta lista de coches. Todo esto está en la página del GTA. El menú de interactivo está muchísimo mejor, me hace recordar mucho al de las consolas, en donde tú ya tienes, digamos, un resumen de las actividades, de las actualizaciones, de los beneficios semanales, de las misiones semanales, las que tienen doble RP, las que tienen doble paga. Entonces eso te da un poquito de vista para que tú no estés buscando por texto, sino básicamente te vas guiando, ¿no? Esa interfase me gusta bastante y yo creo que le va a dar una nueva versión de jugabilidad y va a ser pues muchísimo más amigable buscar qué es lo que te falta hacer en la semana o qué es lo que tienes pendiente para darle rejugabilidad a la nueva generación. En las mejoras técnicas, como les dije, básicamente se están centrando en el ray tracing. Nosotros hemos visto muchos mods de repente en internet del juego y pues eso es lo que se va a lograr ahora. Claro, depende de la tarjeta gráfica que tú tengas y un poquito del procesador que tengas, pero de alguna otra manera si tienes una buena PC vas a poder disfrutar de esta calidad de gráficos y sobre todo los tiempos de carga cortos. Por eso es importante que en lo posible con tu grupo de amigos den el salto a este nuevo GTA. Y digo nuevo GTA porque no es que va a ser un parche agregado al GTA que ya tienes, es otro GTA, que es el GTA nueva generación, que es lo que le está determinando Rockstar. Siempre es conveniente para este tipo de juegos, para disfrutarlo al máximo, irte por la parte recomendada, ¿no? Ahora, te está recomendando el Windows 11, entonces hay que tener muy en cuenta eso. Te está recomendando el Windows 11. Va a correr en el último Service Pack del Windows 10, sí, pero te está recomendando que ya pases al 11. Entonces ahí también hay que tener en cuenta eso, por más que a algunos no nos guste el Windows 11 por temas de compatibilidad. También te está recomendando, pues si tienes un Intel Core, un i5 o si tienes un Ryzen, un 5 3600. Sí te está recomendando también tener 16 GB de memoria. Si tienes la Nvidia, te está recomendando una RTX, obviamente por lo del que le dije, el Ray Tracing, una 360 y pues si en el caso tienes un AMD, una RX, la 660. Para el almacenamiento sí te está indicando que tienes que tener al menos
105 GB de memoria para poder tener el juego. Lo que sí indica es que tiene que ser como mínimo solid state, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo estoy yéndome a la parte de recomendado, pero obviamente me salta mucho la característica de que el mínimo tiene que ser un solid state. Sobre sonido, pues si bien el juego tiene unas características muy buenas, yo no he sido mucho de meterme en el tema del audio. Creo que con unos buenos audífonos y básicamente el mismo Windows no requieres, digamos, más cosas para tener una buena calidad de audio. Basta como mínimo que tengas el DirectX 10, que eso creo que todos los tenemos y que no tenemos problemas con eso. Ok, aquí habla también de la suscripción de GTA Plus. Recordemos básicamente como una membresía en la que te dan ciertos beneficios, te dan una cantidad que la verdad $500,000 en el GTA es muy poquito, pero es lo que te dan cada mes que renuevas tu suscripción, tu membresía, y pues algunos otros beneficios para que puedas comprar más, además de un auto nuevo que te regalan siempre cuando está a la venta, pero no te regalan los autos tope de gama o no te regalan pues autos que valgan la pena, y yo siempre he pensado que es muy poquito, pero bueno, hay gente que le gusta pagar Netflix, hay gente que le gusta pagar otra plataforma, y bueno, que de repente está bueno invertirlo aquí. También te están dando el acceso al Club Vinewood. Básicamente es un club donde tú guardas tus vehículos y tienes hasta almacenamiento hasta 100 vehículos y lo puedes convocar muchísimo más rápido que hacer la coordinación con el mecánico. Pierdes este beneficio si tu suscripción o tu membresía se cancela, entonces es poco cuestionable, la verdad que sí. También están explicando de que el anterior GTA, o sea el que actualmente tenemos en la PC, va a seguir disponible, va a seguir recibiendo mantenimiento, pero eso también habría que verlo en el tiempo. Me imagino que ellos van a evidenciar, van a verificar la data de cuántos han transferido su personaje y de acuerdo a eso van a estimar de repente si le siguen dando mantenimiento al GTA V original en PC. No lo sé, es muy pronto para saberlo. Me imagino pues que está en los planes de Rockstar mantener eso, o quizás al ver una migración fuerte pues dejarle de dar mantenimiento, ¿no? Y finalmente pues te dice el clásico mucho más, donde te dice que no te pierdas de vista los Rockstar Newswire, que es justamente las noticias que ellos tienen para tener la actualización de lo que se viene este mes, que como ustedes saben es el 4 de marzo que viene ya esta posibilidad de descargar el nuevo GTA. Y lo que sí llama la atención es que dice dará oportunidad de ganar una cantidad ingente de pasta, bueno, ponen pasta al dinero, gracias a un viejo conocido, Oscar Guzmán, que si ustedes bien han jugado el GTA sabrán que Oscar Guzmán es el líder de un cártel que es pues amigo del extinto Trevor, que era el que le ayudaba en el tráfico de armas. Entonces básicamente pues parece que este personaje regresa, me imagino que como NPC, y que traerá una cantidad mayor de actividades para hacer con él. Bueno, y esto es básicamente información que ha dado Rockstar sobre lo que se viene, el nuevo GTA que se viene, nueva generación. Así que bueno, hay que estar atentos, ya falta pocos días y de seguro pues vamos a revisar si las actualizaciones fueron como tales y si verdaderamente se ha logrado llegar o estar similar a lo que se hace en consola. Y hasta aquí el video, espero que te haya servido la información. De repente con esto ya sabes si tienes que estar a la expectativa de descargar la nueva versión del GTA o si simplemente te quedas con la antigua que ya está vigente, o si no vas por ninguna de estas y estás esperando, creo que como todos, la llegada del GTA 6, que definitivamente va a ser un suceso y que seguro vamos a comentarlo en el canal. Así que si te gustó la información no olvides dejar tu like, suscribirte si no lo estás y déjame tu comentario a ver si estás esperando esta actualización o estás esperando directo que Rockstar ya anuncie la fecha del lanzamiento oficial de GTA 6. Muchas gracias por el video. Se despide tu amigo Sator.